¿cómo están? Un saludo a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan desde Spotify, desde Facebook, que tenemos también por ahí un perfil que nos apoya, sobre todo Instagram, y estamos trabajando en este momento en nuestro Metal Medios, nuestro canal de YouTube. Somos Yubarsi y Calvaria, somos hermanos gemelos separados por la distancia. Estamos haciendo nuestro episodio 9. Es el 9. Este es el episodio número 9 que lo hemos titulado Días de Radio, y hay dos razones por las que se llama Días de Radio. Pues saludamos a nuestros oyentes y televidentes, si cabe el dicho, pues porque nos están viendo por YouTube. Estamos muy contentos porque ya la audiencia de nosotros se está expandiendo, está saliendo de Medellín, y tenemos gente que nos ve de Venezuela, de Ecuador, de México, de Bolivia, de Nicaragua, de España. Entonces eso nos parece muy bien, porque una de las intenciones que nosotros tenemos es esparcir el metal, sembrar la semilla del metal a quienes no son metaleros o a quienes apenas están encontrando esto como una cuestión curiosa. Bueno, días de radio, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, de quienes tenemos esta edad, tuvimos un acercamiento mínimo o precario al metal porque hubo programas de radio. En nuestra época y en nuestro caso particular, nosotros empezamos, como mencionamos en el episodio 1, ahí vamos a ponerles el vínculo al episodio 1. Nosotros empezamos escuchando una emisora en Medellín que se llamaba Veracruz Estéreo. Pausa. Antes de empezar con los días de radio, hoy hay una coincidencia, una casualidad, una situación pues del azar, y pues nosotros siempre hablamos de las camisetas. Las ¿cierto? Las camisetas, claro, resulta hombre. que las camisetas que tenemos puestas hoy tienen mucho que ver con el episodio 8, que fue el anterior, que hablamos de fantasmas, ¿cierto? No fantasmas de las películas gringas, sino otro tipo de fantasmas. ¿Cuál tenés vos? Pues yo tengo puesta mi camiseta de Coroner. Hablamos en el episodio anterior sobre conseguir Coroner RIP, y ahí mencioné que Coroner se volvió a reconstituir, que sacaron un disco nuevo y que yo tuve la oportunidad, yo diría más bien el privilegio, de verlos en un cuchitril a la distancia que tengo este computador. O sea, yo estaba ahí en primera fila viéndolos a ellos tocar. Entonces esta camiseta la compré en ese concierto de Coroner. La quiero mucho pues porque es una banda que para mí, así como los discos en el episodio anterior, era una banda fantasma que yo pensé que nunca en la vida iba a poder ver en vivo, y ahí estuve. ¿Tu camiseta qué es? De esas coincidencias del episodio anterior, cuando hablamos de fantasmas, pues uno de ellos es Possessed. Esta es la camiseta del Eyes of Horror, ¿cierto? Possessed es una banda que, como es una banda pionera en lo que estaba haciendo, estaba, digamos, arriesgándose a hacer cosas novedosas en su momento. Unos dicen que es de thrash metal, otros dicen que es de death metal, otros dicen que es de black metal, ¿cierto? Para mí, metal, ¿cierto? Yo no le quiero poner un prefijo ni un sufijo. Muy bacana. Y en el episodio anterior mencionamos a un amigo al que yo trataba de convencerlo que me vendiera un sencillo de Equimosis. También lo estuve convenciendo que me vendiera la primera producción de este disco, y nunca lo pude convencer que me la vendiera. Es una maravilla de banda. Eso me los conseguí yo, obviamente, pues en reediciones en CD. Bueno, ahora sí, sigamos con el tema Veracruz de días de Estéreo. radio. Ibas en Veracruz. Escuchábamos Veracruz Estéreo, donde sonaba el heavy metal que estaba de moda en la época. El heavy metal, Poison, Bon Jovi, Rat, ¿qué más había? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Eso era lo que escuchábamos, y yo no recuerdo si fue por recomendación de alguien o por accidente. Caímos en un programa muchísimo más interesante que se emitía, si no estoy mal, los domingos en la noche, 8 o 10 de la noche, un horario ya tarde, que era La Cortina de Hierro. La Cortina de Hierro se emitía en una emisora en Colombia que se llama Caracol, la cadena radial colombiana. Y La Cortina de Hierro era un programa, supongo yo que ad honorem, donde no hacían no le pagaban salario al mundialmente famoso y estimado amigo Mauricio Montoya, Bull Metal. Bull Metal presentaba La Cortina de Hierro, y como él tenía correspondencia
con muchas bandas en el resto del mundo, él tenía la oportunidad de traer música a Colombia y lo que él conseguía lo mostraba en la Cortina de Hierro. Para muchos de nosotros fue la oportunidad de conocer bandas, de conocer géneros, y yo diría que más importante que eso fue expandir el espectro musical y sonoro de esas sensaciones que todos estábamos hambrientos de conocer. Hubo una cantidad de bandas y géneros que para nosotros fue la primera vez gracias a la Cortina de Hierro. Otros no fue la primera vez de conocerlos en la Cortina de Hierro, pero sí cuando Bull Metal presentaba discos nuevos de esas bandas, por ejemplo King Diamond, nosotros, uy, ¿qué es esto? Esto hay que conseguirlo. Que hay una historia muy especial cuando él presentó The Eye of the Witch de King Diamond en la Cortina de Hierro. Contanos más también experiencias de nosotros, qué bandas o qué géneros conocimos ahí escuchando. Bueno, pues con el Bull Metal yo creo que él fue la escuela para muchos de nuestra generación. Inclusive pues invitamos a la gente a comentar, que se metan pues en el video, pues en la parte de abajo, hombre, yo oía esta emisora, yo oía tal otra. Aquí en Medellín tuvimos la oportunidad pues de aprender de cuenta de esas novedades que nos traía él. Muy distinto, por ejemplo, primero lo que vimos en Veracruz, que era lo que comercialmente sonaba en todas partes, y lo que el Mauro ponía en la Cortina de Hierro, ¿cierto? Él tenía, y tal cual como le digo, el poder de decidir qué iba a sonar, ¿cierto? No, él no tenía nadie encima diciéndole, vea, es que tiene que rotar esta canción porque aquí nos pidieron el favor de promocionar a X artista. No, él decía, yo pongo esto, ¿cierto? Entonces, muchas bandas de la Cortina de Hierro, por ejemplo. La Cortina de Hierro para esas nuevas generaciones fue, digamos, una barrera político-económica que existió en Europa Oriental, de Europa Oriental hacia Asia, donde había bloqueos económicos, prohibiciones de un montón de cosas. Entonces, todo el comunismo, ese era el bloque comunista, el lado comunista del mundo, aliados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe. Entonces, y muchos países que ya no existen. Como decís vos, él presentaba bandas de Checoslovaquia, de Rusia, de Yugoslavia. Cosas de todas partes. Sí, unas cosas Entonces raras. uno era esperando primero entender, porque él hacía la introducción de la canción, él iba poniendo y ya, no había ni siquiera como programación automática, él tenía que hablar y poner el disco ahí, ¿cierto? Ahora les voy a poner una banda que tiene su origen en Polonia. De Polonia vamos a escuchar Quo Vadis, del disco tal, 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 tal. La canción trata de tal cosa, ¿cierto? Además, él hacía el ejercicio. Y cuando él terminaba, no, ponga, págale al cassette, grábelo. Entonces, él además, si era una canción en polaco, en ruso, él hacía el ejercicio de contactar a los que le habían dado la posibilidad de adquirir la música, y decir, hombre, decirnos de qué tratan las letras para explicarle a la gente. Entonces uno ya sabía cuál era el concepto de la canción y grave Quo Vadis, grave Omen, por ejemplo, de esos grupos que escuchamos gracias al Bull. Por ahí hubo uno que a mí no se me olvida. Él hizo la presentación de una banda que entonces se llamaba Treblinka y explicó que Treblinka es una banda noruega que hace este tipo de música. Ahí fue la primera vez que escuchamos un acercamiento al metal gótico, escuchando Treblinka, que lo grabamos en ese cassette. Y años más tarde, cuando mencionamos en el episodio 2 de Devorando Música, contacté yo a David Rivera. Él me presentó a mí, él me mostró por primera vez los discos de Tiamat. Después supimos que Treblinka se convirtió en Tiamat, que hicieron un cambio de nombre porque Treblinka es o era un campo de concentración donde cierto grupo político y militar de Alemania exterminó mucha gente, no solamente una etnia, una cultura religiosa muy conocida, sino que también fueron en contra de homosexuales, de gitanos, de extranjeros que también fallecieron allá en Treblinka. Entonces por eso Tiamat cambió de nombre. Pero supimos eso, no el cambio de nombre, sino que existía esa banda, gracias a la Cortina de Hierro y gracias al esfuerzo que hacía Bull Metal por importar música. Era como una especie de embudo. Yo traigo del resto del mundo para presentárselo aquí.
y eso ya después se expandía de una forma muy underground en Medellín. Suponemos que en otros países de habla hispana, y nos comentan por favor si ustedes en otros países también tenían este tipo de Quijotes que se sentaban en una cabina de radio a hacer sus programas metaleros, a pesar de que en nuestros países la música que suena no es el metal. En algunos países era la bachata, en otros las rancheras, en otros los tangos, en otros, no sé, la jota. Y en fin, eso era un oasis, eso era como el momento de nosotros conectarnos con el resto del mundo a través de la voz y el trabajo de Mauricio Montoya. Eso fue la cortina de hierro. Después de la cortina de hierro, pues estamos hablando de Colombia, lo que funcionaba aquí, por eso la invitación a comentar cuáles eran esos espacios que de alguna manera dentro de lo comercial, el famoso mainstream, o se salían de eso. Entonces emisoras de rock que dentro de la emisora tenían programas de metal, ¿cierto? Porque el metal pues no es lo más comercial en el territorio latinoamericano, entonces tal vez no da para una emisora completa, pero luego empezamos, cuando digamos se va desgastando la emisora en que trabajaba Mauricio, que de hecho fueron dos emisoras, o sea, empezó en una, después pasó a la otra, luego empieza o nace una emisora aquí en Colombia, una cadena radial, saca una que se llama Radioactiva, ¿cierto? Y de Radioactiva entonces empieza a manejarse un formato donde hay varios programas según como los bloques de programación. Entonces los martes a tal hora suena este programa, los viernes a tal hora suena este otro, y empieza a sonar ahí, tal vez porque era parte de ese mainstream, de esa ola comercial, algunas cosas de hard rock, de glam rock, heavy metal, tal vez algunas cosas de speed, algunas cosas de thrash, pero empezamos también a engancharnos a esta otra emisora a ver qué sonaba, sin ser tampoco pues lo que más nos seducía, y no había todavía un espacio como había logrado Mauro, donde uno sabía que de aquí hasta ahora estábamos oyendo metal venteado, o sea, no nos iban a atravesar ahí, no sé, Maldito Duende o alguna cosa de esas otras que si bien están dentro del rock, no están metidos en la atmósfera que buscábamos. O cuando hablaban del rock en español, que les daba por meter vea pues otra vez la memoria se me va, el cantautor español de Caminante no hay camino, Serrat. O sea, uno oyendo disque rock en español y le meten un serratazo ahí. ¿Esto qué? Entonces con Joaquín Sabina no había ese peligro. O que uno bien, Juan de Metallica, y que luego le coñen a unos toreros muertos. Eso no pasaba con Mauricio Montoya. Él era muy, muy cuidadoso con eso, y pues sí, eso fue, repito, era un oasis metalero entre tanta cosa que estaba llegando en el momento. Invitamos a nuestros seguidores, o si no son seguidores, pues a que nos empiecen a seguir, a que se suscriban a nuestro canal Metal Mellos y que activen la campanita. Dele clic a esa campanita para que les lleguen las notificaciones, para que cada vez que publiquemos un episodio nuevo o un corto o un playlist, ahí les van a llegar las notificaciones. Compartan también en sus redes sociales nuestros videos. Eso es bueno, porque así vamos a cultivar más metaleros. Recordamos que a nosotros nos ven y nos escuchan personas que no son metaleras, que por alguna razón y afortunadamente les parece que lo que nosotros conversamos es muy interesante, y ojalá a estas personas que les parece muy interesante les pique la curiosidad y piquen en los links que nosotros ponemos en las descripciones. Hablando de eso, hemos recibido comentarios de manera directa, de manera personal, de esas personas que no son metaleras. Hombre, ahí estuve viendo este par de caballeros y tal cosa y lo otro. Agradecemos que hagan el comentario directamente en nuestros perfiles, ¿cierto? En los comentarios de YouTube. Sí, YouTube, sí, y también, eso sería muy también bueno, a través de Spotify y de Instagram. También hacen los comentarios. Tenemos un perfil de Instagram, porque esa interacción también nos favorece y es bacano. Por ejemplo, esas empatías que se generan. Hombre, también yo cuando estaba chiquito me pasó lo mismo que a ustedes, entonces nosotros conversamos con ustedes, somos nosotros quienes estamos contestando. Eso no es un chatbot que está respondiendo automáticamente, ni le estamos pagando a un community manager para que lo haga. Somos nosotros. Unas veces contesta Calvaria, otras veces contesto yo,
pero somos nosotros mismos los que contestamos los comentarios en YouTube. Continuemos. Esa misma emisora donde trabajó Mauricio Montoya con su cortina de hierro, años después de que la cortina de hierro se cierra, que ya no tiene más espacio, yo no recuerdo quién empezó a hacer una emisión que se llamaba El Culto. Ya estamos hablando de la mitad o finales de los años 90. Bueno. Y El Culto consistía en invitar a un especialista en un artista X, en mostrar la música de ese artista X y dar información de ese artista X. ¿Quién fue la persona que nos invitó a nosotros? Bueno, espérate, de lo que yo me acuerdo, y para ser más precisos, a quienes están en Spotify les voy a mostrar, les voy a decir qué voy a hacer en cámara, voy a mostrar de lo que alcancé a encontrar, ¿cierto? Porque no descargué todo. Estoy mostrando 4 cassettes grabados del Culto, ¿cierto? Nosotros éramos invitados por unos personajes en la emisora, espero no equivocarme con los nombres, y mi mamá, pues muy cariñosa, muy querida, nos grababa el cassette de nuestro programa, ¿cierto? A nosotros no nos daba manera de estar haciendo el programa y grabarlo al mismo tiempo. Alguna vez, estando yo en la universidad en que hicimos el pregrado, yo ya era docente universitario, se me acerca un joven que resultó que era locutor de la emisora. Ahí fue cuando lo conocí. Yo lo había visto por ahí en eventos con otros amigos que tuvieron una revista de cómic y de parodia llamada Sape Pelele. No, pero yo creo que él sí podemos dar el nombre porque él es famoso, es Andrés Chamorro. Entonces se me acercó. Andrés Chamorro, que era en ese momento estudiante y trabajaba en la emisora. Se me acercó él y él pues como con cierta timidez me dijo, vos sos el amigo de estos. Ah, sí, yo soy el amigo de estos. ¿Qué tienes que hacer el fin de semana? Y yo pues pensé que me iba a invitar a algún evento de la emisora o algo así, y con preguntas como muy dando apunticos, ¿qué saben ustedes de tal banda? Ah, no, sí, pues nos gusta mucho. Y yo, ¿cómo es que ustedes? Sí, tu hermano y vos. Entonces empezó a preguntarnos, no me acuerdo en qué orden. Aquí, por ejemplo, del Culto lo que encontré, hicimos de Black Sabbath, de AC/DC. Alice Cooper fue el primero, fue el primer culto que hicimos, ¿cierto? Sí. Entonces él me dijo, vea, es que por estos días está cumpliendo años, hay un disco de aniversario, algo de Alice Cooper, y no tenemos nada. La emisora, como es una emisora de carácter comercial, no tiene música de este artista, es a ver si de pronto ustedes nos pueden ayudar. Y yo, hermano, pero ¿cómo así que ayudar? Sí, a ver si me puedes prestar música. Y yo, hermano, yo ni por el puta le voy a soltar un disco de Alice Cooper. 2 que teníamos aquí están pues el Flux de Fashion y el Zipper Catch Skin, más Sí, sobre todo quienes nos vieron y escucharon en el episodio 1 o 2, esos son, y en el episodio anterior Alice Cooper fue un fantasma porque son discos que nos robaron y que después recuperaron y que no se los íbamos a volver a soltar a nadie. Entonces yo le dije, hermano, yo no le voy a prestar la música, si quiere vamos a la emisora y yo pongo los discos y me los vuelvo a llevar. Ah, no, pues que toca pedir permiso, que la sede, o sea, ya era como el enredo burocrático para eso. Sí, el ingreso, pues porque hay una seguridad para entrar a la emisora. Entonces él dijo, yo voy a hablar con mi jefe, en aquel entonces no me acuerdo si era Santiago Ríos o si ya había entrado Gabriel Posada a dirigir la emisora, a ver qué. Era Gabriel porque yo a Santiago Ríos no lo conocí. Entonces yo hablaba con mi jefe y después conversamos. Y después conversamos era que ahí en el ambiente universitario, pues entre clase y clase uno se quedaba ahí jugando cartas, conversando pendejadas, en fin, cualquier cosa. Él volvió al rato y me dijo, hermano, hablas con tu hermano. Y yo, ¿pero para qué? Y no había celulares, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no teníamos celular todavía cuando eso. Háblate con tu hermano, a ver si entonces ustedes hacen el programa. Y ¿cómo así que hagamos el programa? Sí. O sea, si la idea es que vos no prestas la música, entonces para que ustedes de una vez hagan el programa. Ya mi jefe dijo que no había problema. Yo no me acuerdo qué pirueta hice para llamarte a vos. Vos estabas trabajando en comunicaciones en una empresa, ¿cierto? Y yo, hermano, vea, tenemos esta oportunidad. Sí. Ah, pues que yo el sábado tengo esto. Y yo, hermano, mire a ver qué hacemos. El caso es que logramos organizar para poder, porque esa franja del culto se hacía creo que los sábados al mediodía. Me puedo estar equivocando en la hora, pero sí en el día. Ambos teníamos ya, digamos, planes para el sábado, pero los cancelamos para ir a hacer nuestra primera participación como programadores, directores, presentadores y productores de un programa radial. Si bien el programa no era nuestro, por la falta de material, nos entregaron ese espacio. Hagan ustedes el programa, arranquen. Sí, con digamos, la ventaja
que yo ya había trabajado en radio. Yo ya había sido periodista radial en una emisora, en una cadena nacional de Colombia que se llama, o se llamaba, no sé si existe todavía, yo creo Todavía que sí existe. Todelar. Yo trabajé en Todelar, entonces yo ya tenía un poquito de experiencia en radio y sabía cómo sentarme en la cabina, cómo no hacer ruido, además pues de los cursos de radio en la universidad. Fue una cosa muy emocionante porque era la primera vez que, así como a Mauricio Montoya Bull Metal, a nosotros nos soltaron un micrófono, nos dieron un espacio horario, que eso fue 1 hora, y hablen lo que tengan que hablar. ¿Y por qué hablen lo que tengan que hablar? Porque las personas que trabajaban en la emisora en ese momento no tenían el conocimiento, particularmente en este caso, sobre Alice Cooper. Ellos pues sabían que era un man loco ahí que canta y ya, pero dar información sobre el artista, sobre el recorrido, sobre su carrera, ellos no tenían cómo. Recordemos que también en ese entonces el internet era una cosa muy, muy precaria. Estamos haciendo el culto, ¿cierto? Que el primer culto que hicimos Sí. fue el de Alice Cooper por invitación de locutores de la emisora. Digo locutores porque no fue decisión propia de Chamorro, sino que estaban buscando quién los apoyaba. Y también Felipe Trujillo, que en ese entonces trabajaba en la emisora, digamos que yo creo que era él el responsable realmente de esa franja del culto, De que hacer el luego nos culto. invitó a otros. Después de ese culto a Alice Cooper, hicimos a Black Sabbath, hicimos a Ozzy Osbourne, ¿cierto? Que ese se derivó del de Black Sabbath. Hicimos el de AC/DC. No sé qué otros alcanzamos a hacer, no me acuerdo. No hicimos más. El de Ozzy fue muy divertido porque nosotros ahí incluimos un montón de canciones que no existen en ninguna parte, eran colaboraciones que él hizo, por ejemplo, con Miss Piggy en los Muppets, o con Kim Basinger haciendo una cosa ahí electropop toda loca, el cover que él hizo de Bee Gees, Staying Alive. Entonces fue muy nutrido de curiosidades ese culto. Gracias a que hicimos el culto, también nos invitaron una vez a un canal regional que se llama Teleantioquia. Nos invitó Tata González, una comunicadora social muy talentosa que fue presentadora de un programa, no recuerdo el nombre, tal vez vos recordás el nombre del programa. No me acuerdo. No nos acordamos. También ella nos invitó a hablar sobre Ozzy Osbourne porque ya habíamos hecho el culto en Radioactiva. Entonces también nosotros tuvimos nuestro champú en televisión. Si alguien, espérate, si alguien de los que nos está viendo se acuerda cómo se llamaba el programa de Tata González en Canal U, Canal U ya no existe, era un canal local aquí en Antioquia, pues que nos comente ahí, porque eso después no nos deja dormir. ¿Cómo es que se llamaba el programa? Y se queda uno en esas, pues. Entonces que nos ayuden con comentarios también para complementar los datos que nosotros compartimos. Sí. Luego entonces de eso, Román González tuvo programa en Radioactiva, programa que se llamó Corrosivo, ¿cierto? Entonces es bacano también porque hay un concepto de la radioactividad y lo corrosivo. Entonces dentro del copy, me acuerdo muy bien que en la cortinilla es ese promocional que presenta los programas. La cortinilla decía: el plástico se derrite ante el metal. Y yo, uy, empieza bacano. Igual nosotros, desde que empezó Corrosivo, ya éramos oyentes, sabíamos que él iba a sacar el programa y nos habían advertido, no Román directamente, alguien más nos dijo: pilas que Román González va a sacar un programa de metal en Radioactiva. Nosotros estábamos pendientes. Cuando uno escucha radio, uno no sabe qué va a pasar en radio, distinto a las plataformas de entretenimiento, ahora que usted es el que escoge qué va a ver y en qué momento, le pone pausa. Con la radio y la televisión lo que pasaba, y pasa todavía, a quien tenga el hábito, es que uno no sabe qué va a suceder, uno no controla el medio. Entonces nosotros siempre éramos muy juiciosos, muy expectantes, listo, a tal hora hay que sentarse a oír el programa, y suspendíamos para oír el programa. Y empezó a sonar Corrosivo, ¿cierto? Que era un programa de 2 horas en medio de la semana, ¿cierto? Al ser el metal, digamos, una ola de movimientos poco comerciales y poco atractivos para quienes pautan en emisora, pues los programas de metal quedan relegados a los horarios más incómodos y más tristes, pues no era nunca una franja premium, no eran después de almuerzo ni al mediodía, sino que eran o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Era los domingos por la noche. Dale, seguí. Que era los domingos por la noche, como a las 9 de la noche, una cosa así, que nosotros llegábamos todos dormidos a la casa,
después de irnos o a pie o en taxi, depende si había presupuesto para el regreso a la casa. Con Román, yo no recuerdo qué fue lo que sucedió, que él se iba de Radioactiva por circunstancias que yo no recuerdo y pues que tampoco son importantes mencionar acá, y a nosotros nos abordó Gabriel Posada, el director de la emisora, diciendo que si nos interesaba recoger el programa. Espérate, antes de eso, y yo creo que fueron las primeras conversaciones serias y largas que tuvimos con Román. Él nos buscó para que hiciéramos un especial en Corrosivo de Merciful Fate y King Diamond. No sé no sé a quién le contó. Es que ve, yo soy Román, yo tengo tal programa. Ah, no, sí, nosotros te oímos. Es a ver si vienes al programa, así bacano, traes tu música, aquí la ponemos, aquí hablamos cosas, podemos decir groserías para hablar de Merciful Fate y King Diamond. Y entonces volvimos a Radioactiva, ya pues en aquel entonces la emisora quedaba eran como 3-4 casas pegadas, ya pues queda en otra parte, donde queda la emisora están construyendo un edificio como de 28 o 30 pisos, pero había que meterse por allá atrás subiendo unas escalas todas peligrosas, a meterse en la cabina, que eso le da mística también pues como al trabajo en radio, y participamos ya digamos en ese nuevo espacio me acuerdo del especial de Merciful Fate y King Diamond, y creo que lo apoyamos haciendo otro programa. Yo sé que estuvimos 2 veces en Corrosivo y ya después fue lo que vos contaste. Sí. Alguna vez haciendo fila en un cajero electrónico para sacar plata de un banco X, delante de mí estaba alguien y cuando sale de su proceso en el cajero voltea y era Gabriel Posada, director de la emisora. ¿Qué más, hombre? ¿Viene o no? Ya nos conocíamos, pues ya habíamos hecho los programas de El Culto, y como yo apoyaba a Sape Pelele en la venta de revistas, asistiéndolos también cuando hacían caricaturas en eventos y cosas de esas, Sape Pelele tuvo durante un buen tiempo un espacio dentro de Radioactiva, haciendo unos, lo que se llamó, ese fue un nombre que se le puso, los supositorios humorísticos. Vamos a hacer un paréntesis para explicar a nuestros seguidores. Sape Pelele fue un grupo humorístico, todavía existe, no todavía sé existe. cómo llamarle, pero eran 3 individuos que se dedicaban a hacer 3 cosas básicamente. La primera, ellos tenían una revista, un cómic, donde ellos hacían sus propias historietas y sus propios personajes. En segundo lugar, que eso vino después de las revistas, ellos hacían lo que llamaban los supositorios humorísticos o El Gallo, que ese era vino un programa después humorístico que ellos hacían en Radioactiva. Y otra cosa que ellos hacían, que no tenía que ver pues con el tema humorístico, es que ellos tenían su pequeña agencia de publicidad. Entonces eso era Sape Pelele, y Calvaria pues fue compañero de la universidad de ellos, y él por los lados les ayudaba cuando hacían en las ferias del libro la venta de su cómic o cuando hacían eventos, y él asistía muchas veces y ayudaba a escribir los guiones del Gallo y de los supositorios. Entonces por eso Gabriel Posada, el director de la emisora, conocía a Calvaria. Exacto. Entonces él me dice, ve hombre, te cuento que Román se va del programa, se acaba Corrosivo, entonces ¿qué te parece a ver si tu hermano y vos, o sea, él pensó de una vez en que ambos estuviéramos ahí, me llenan el espacio, ¿cierto? Pero ya sería miércoles por la noche. Sí lo hago. Sí. No, madre, miércoles por la noche, entonces uno con ese desgaste pues, del trabajo, el estudio, y yo, listo. Sí, a las 10 de la noche para ir a clase de 6 al otro día. No, nosotros ya estábamos. No, ya estábamos trabajando, pero igual. Vos estabas igual dando había clase. que madrugar, yo tenía clase a las 6 de la mañana, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, hermano, hagamos el programa. De ese, por ejemplo, también escarbando, me encontré, muestro en pantalla para que sepan pues los que están en Spotify, muestro 4 cassettes, 2 cassettes donde está el especial de Corrosivo de Merciful Fate y los 2 primeros de nuestras ediciones de Planeta Extremo. No se podía llamar Corrosivo por asuntos comerciales y por respeto a derechos de autor de la marca que puso Román. Román fue el creador de esa marca. Entonces el programa nosotros se llamó Planeta Extremo. Nosotros hicimos una lluvia de ideas de varios nombres, ninguno nos lo aprobaron. Y fue en la emisora donde dijeron que el programa debía bautizarse así. Empezamos con el programa miércoles de 10 a 11 de la noche. Imagínense, uno puede salir
a las 11:00 porque no salíamos en punto, salíamos más tarde mientras uno organizaba los equipos para el programa que seguía, o dejar la programación automatizada, en fin, para llegar a la casa a las 12:00 de la noche. Y los estuve buscando, no los pude encontrar, nosotros muy juiciosos, muy organizados, en Excel decíamos, bueno, ¿de qué va a tratar el primer programa? Y aquí no dice, aquí no está marcado de qué trata el primer programa, no dice nada, solamente dice la fecha, 2003. Los programas del culto los hicimos en 2001, los especiales de Planeta de Corrosivo fueron 2001-2002, y en el 2003 es cuando recibimos y aceptamos la invitación de llenar el espacio con un programa de metal, y empezamos nosotros, listo, el primer tema va a ser tal, y muy juiciosos nos sentamos a buscar las canciones, cuánto duran las canciones, y en un archivo de Excel sumando los tiempos. Por ahí tengo yo las hojitas, las estoy buscando para conversar aquí, pero no sé dónde las guardé, sé que por ahí están. Y nosotros teníamos el tiempo muy medido. ¿Para qué? Para que esa hora que teníamos la aprovecháramos al máximo. Con el tema que estuviéramos trabajando, poder poner bastantes canciones. Y nosotros, digamos que cometimos un pecado radial, ¿cierto? Nosotros nos regañaban cada semana por eso, y es que, y cuando nosotros estábamos haciendo lo de grabar las canciones, cuando uno hacía los mixtapes de verdad, uno era rogando porque la canción quedara completa, cosa que nunca pasaba, ¿cierto? Nosotros dejábamos las canciones desde el primer hasta el último segundo sonando completas, no las interrumpíamos. Sí. ¿Por qué? Pues porque es que son canciones que poca gente conoce, o si conocen no ruedan en la radio, no están pagando un espacio en la radio, y es para la oportunidad porque mucha gente nos llamaba también. Mientras uno de los dos estaba haciendo la locución, buenas noches, estamos aquí, vamos a oír la canción del payaso Mickey que se llama tal cosa. Mientras el uno estaba hablando eso y poniendo la música, el otro hermano estaba con el teléfono recibiendo llamadas. Y la gente, ¡hey, parce! Poneme Créelo Phil. Hermano. Ese siempre, yo creo que ese era el mismo que llamaba cada 8 días pedía lo mismo, y nunca le pusimos Créelo Phil, hay que pesar. Hubo una anécdota muy graciosa con eso de que nosotros poníamos las canciones completas. Yo no recuerdo cuál era el tema de esa noche, pero una de las canciones que incluimos en la presentación, en la programación, fue Holy Diver de Dio, que Holy Diver empieza con un vientecito ahí, que no suena nada, unas goticas de lluvia al fondo, y entonces soltamos la canción, y el técnico de audio, que creo que era Trujillo en ese momento, nos hacía caras como que, pues, ¿cuándo va a sonar la canción? Y nosotros, espere, que va a sonar la canción. Y entonces, yo no sé si fue esa noche o después, que nos ganamos el jalón de orejas, que como se nos ocurre a nosotros poner un silencio de tan largo, en un momentico, eso no es ningún silencio, es una introducción, eso tiene que ver con la temática de la canción. Entonces nos regañaban porque no usábamos los pisacanciones. Los pisacanciones es cuando suena por ahí una tonadilla, alguna cosa de la marca de la emisora, o el locutor se mete a hablar en medio, al principio o al final de la canción. Uno dice, no, este man se nos tiró la canción, qué man tan bruto, no sabe que ya no se ha acabado la canción, ¿por qué la interrumpe? No, ellos saben que la canción no ha terminado, pero la tienen que interrumpir por asuntos legales comerciales, es para evitar la piratería. Pero nosotros, y ese fue el argumento que le dimos a Gabriel en su momento, con muchachos, ustedes tienen que usar los pisacanciones, ¿verdad? Que es una hora y son al menos tantos por hora. Y hermano, pues que el programa nosotros es un servicio social. Nosotros lo que hacemos aquí es, la gente nos pide canciones en un miércoles, vemos a ver si la programamos para el siguiente. La gente está esperando el programa para grabar su cancioncita en un cassette. Entonces, si la gente está esperando, a nosotros no nos gustaba que nos hicieran eso, a la gente tampoco, y sabe que va a sonar su canción porque se la anunciamos, él quiere grabarla completa, porque son cosas que no va a conseguir fácilmente en un mercado como Shakira o Juanes o cualquiera de esos músicos, entre comillas, de rock, que suenan comercialmente, que no hay dificultad pues en acceder a ellas. Entonces nos regañaban cada 8 días por no pisar las canciones. Sí, y otra cuestión, que eso fue un poco problemático para nosotros. Mi mamá nos grababa el programa y nosotros luego escuchábamos el programa a ver qué tal salió. Ustedes ya saben, y es evidente que somos hermanos gemelos. Cuando nosotros oíamos el programa, ¿quién dijo eso? ¿Fuiste vos? No,
¿Fuiste vos? No, no sabíamos quién hablaba. Nosotros no nos reconocíamos a nosotros mismos por la voz en esas grabaciones. Nos acordábamos quién dijo qué, pues porque, sí, yo me acuerdo que yo hablé de Ozzy diciendo que cantó con Miss Piggy, o porque sí, yo fui el que llevó la canción de Judas Priest haciendo la introducción de tal canción. Pero era, y ahora hago la reflexión, era problemático revisar eso. Imagínense los oyentes, a diferencia, como debe suceder en este momento en Spotify, no saben quién está diciendo qué. Eso era un detalle de nuestro programa. Entonces no es que fuera un tipo que sabía mucho, sino que eran dos que sabían cada uno un poquito. Y así sigue siendo. Y el formato del programa pues no era como lo que estamos haciendo aquí pues en nuestro Metal Mellos, sino que de alguna forma era más formal. Es decir, había unas directrices de la emisora donde uno pone las canciones como quisiera, sino que había que poner 2 canciones con cierta categoría o cierto concepto y una de otra cosa, porque el concepto era que hubiera cierta variedad. Y también nosotros teníamos nuestras licencias con ese concepto, entonces también, digamos, inspirados en lo que hacía Bull Metal en sus programas de radio, teníamos una parte que era, Bull Metal lo llamaba el original y la copia, ¿cierto? Entonces nosotros solíamos también en cada emisión poner una canción y el cover correspondiente a esa canción, pero no era cualquier canción, sino que era la canción o el cover correspondientes a la temática del día. ¿Y te acuerdas cómo nosotros bautizamos eso? No me acuerdo el nombre que le pusimos, pero no era original y copia, porque eso era pues del Bull y había que respetar pues las ideas ajenas. Metal, sí. ¿Qué hacíamos? Eso fue nuestro paso por radio, eso fue lo que hicimos por radio. Ya casi, o sea, yo dejé, aparte de esos programas que nosotros escuchábamos, nunca más en radio comercial, en radio libre, pues en señal de aire, he encontrado emisoras que difundan o que programen heavy metal y similares. Bueno. Existe Sirius XM, que es una empresa de radio satelital. Algunos lo conocen porque el carro viene con eso. Ya usted después tiene que pagar las mensualidades. Sirius XM sí cuenta con emisoras de metal y es más o menos por géneros o tendencias. Yo cancelé el mío hace poco, pues porque ya era redundante pues tener Sirius XM más los CDs, más el Spotify, pues, y en Sirius XM tienden a repetir mucho. Yo escuchaba solamente 3 emisoras de Sirius XM. Hair Nation, que es una emisora enfocada al hair metal, que es o el glam metal. Poison, Rat, las mismas que siempre hemos comentado. Otra que era Ozzy's Boneyard, que es una emisora que pertenecía al fallecido Ozzy Osbourne, y era sobre todo heavy metal y hard rock. Obviamente ponían mucho Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Y la otra que yo escuchaba era Liquid Metal. Liquid Metal era es una emisora más enfocada en géneros más extremos del metal y más nuevos del metal. Ahí hay un locutor que se llama José Menguin. El tipo es americano, pero es de origen mexicano. José Menguin, él es el que presenta las cosas nuevas de lo más extremo, pues. Sirius XM. Y se me fue la paloma, iba a decir otra cosa con respecto a las emisoras, pero ya. Bueno, mientras la paloma regresa, porque eso hacen las palomas, van y vuelven, me devuelvo a Planeta Extremo, ¿cierto? A uno. Que quienes nos están escuchando, quienes están viendo, nos comenten si se acuerdan o alguna vez nos oyeron en Planeta Extremo, o digan, vea, yo era el que pedía Cralofilia y usted nunca me lo puso. Nos pueden insultar ahí pues en los comentarios tranquilamente, lo aceptamos con cariño. Pero aquí, por ejemplo, hablo de aquí en Colombia, hay todavía algunas emisoras que le dan su espacio al metal o al rock pesado, ¿cierto? Radiónica, que es una emisora, óigame a mí, una emisora pública, ¿cierto? Que es de la Universidad Nacional, tiene espacios de metal. A veces, por ejemplo, se dan el lujo, vea, les voy a soltar el concierto completo de Iron Maiden, que son 3 horas y media, ¿cierto? Y cuando fue ese concierto, no me acuerdo cuál gira, sonó completo por ahí. Evidentemente, pues no al momento de darse el concierto aquí en Colombia, sino tiempo después cuando la banda autorice que se pueda hacer la difusión. Tenemos todavía espacios de ese tipo. Y hablamos mucho de Román González, pues hay que hacerlo, hay que darle reconocimiento
a ese gerente de Causas Perdidas. Él en este momento, no en radio, sino desde internet, no sé si en radio está sonando, así en radio sí está sonando porque tiene frecuencia radial. El problema es que donde yo vivo no se puede sintonizar, la frecuencia pues es algo débil aquí. Tiene un programa de radio, un espacio radial donde otra vez está dándole, digamos, ese reconocimiento al rock pesado y al metal. Ojo, que él tiene dos cosas. Él creo que es en la Universidad de Antioquia, que él tiene un programa que se llama Carbono 14, o tenía el programa Carbono 14, y aparte está la emisora que la acaba de fundar, que hace un mes o mes y medio, donde él hace programas sobre metal y donde él procura exponer las bandas locales y nacionales de Medellín y Colombia. Supongo, porque yo tampoco pues he tenido la oportunidad de escuchar la emisora, voy a hacer el esfuerzo de buscarla por internet y escucharla. Está enfocada en el metal. Cuéntenos ustedes si en sus países existen emisoras de metal. Si pueden en el comentario poner el link para que quienes nos están escuchando y viendo también puedan sintonizar esas emisoras. Muy bien. Y volviendo al Planeta Extremo. Resulta pues que eso era ad honorem de pura bacanería, y parte, digamos, del negocio, entre comillas, era: si ustedes quieren recibir ingresos, vendan pauta. ¿Qué es la pauta? Es el espacio comercial publicitario que tiene cualquier medio de comunicación. Entonces, listo. Y si vendíamos pauta, o sea, si lográbamos vender pauta publicitaria en ese espacio, entonces ya podíamos adueñarnos del programa. Es decir, ya no era Planeta Extremo, sino que lo podíamos bautizar con otro nombre, como quisiéramos, hacer más flexible la programación, porque ya, digamos, había ingresos ahí. Entonces nosotros nos sentamos a pensar y habíamos planteado Metalópolis, que iba a ser nuestro espacio radial, pero nos fuimos de local en local, los que venden música, los que venden instrumentos, los que venden amplificación, bares, restaurantes. Nadie quería meter un centavo en un programa de metal. Yo no sé cuánto estuvimos patinando, mi hermano y yo, hasta que ya nos cansamos. Yo, no, hermano, sigamos haciendo el programa gratis y que siga siendo Planeta Extremo. Sí, eso fueron como 2 semanas nosotros tocando puertas y antojándonos de instrumentos musicales y de música, pues porque fue lo único que logramos de esos recorridos, sobre todo en el centro de Medellín. Y se quedó Planeta Extremo. No sé cuántas emisiones logramos hacer. Nosotros empezamos como la tercera o cuarta emisión, que era pues 1 hora, y conversando con Gabriel Poza, alguna le dijimos: hermano, vea, nosotros cada que nos sentamos en el programa son las llamadas. Nosotros, muy juiciosos, detrás de la programación del programa íbamos apuntando al que le correspondía. Bueno, nos pidieron Cradofil, nos pidieron Mal Hombre, nos pidieron El Flautista de Hamelin, cualquier cosa, apuntamos: vea, la gente que nos está llamando a pedirnos canciones, y no alcanzamos, porque en un programa no podemos darle gusto a todo el mundo. Y entonces Gabriel nos dijo: ¿y ustedes se le envían entonces a 2 horas? ¿Son capaces con 2 horas? Hágale. Entonces nosotros pasamos de estar miércoles de 10 a 11 de la noche a trabajar de 9 a 11 de la noche. Él digamos que recortó un poquito de la programación automatizada que tenía la emisora para darnos esas 2 horas. Y estaba funcionando el programa. Hubo un momento en que ya, por ejemplo, las bandas nos decían: vea, a ver si ustedes en el programa nos pueden dar un empujoncito. Me acuerdo, por ejemplo, que sí, señor. Sí, señor. Fueron 2 o 3 oportunidades, pero me acuerdo de Futark, que fue una banda, digamos, de ese, Futark, no sé llamarlo Futark. Viking Metal o bajo qué subgénero. Pagan metal, ¿cierto? pagan metal. Entonces los invitamos, pusieron el demo y muy agradecidos. Eso, digamos, también parte de esa misión y ese servicio social que tiene que cumplir la radio. No solamente la radio del metal, sino la radio en general tiene una función social por ley, al menos pues aquí en Colombia. Y empezamos nosotros, digamos, a tener contactos con las bandas directamente, nos invitaban a conciertos. Alguna vez nos invitaron a pizza y cerveza. Llegaron los manes del programa: vea, pizza y cerveza, ¿cuánto vale? No, cortesía de la casa. Y pues yendo nosotros por la emisión número 16 más o menos, Gabriel nos cita a una reunión, nos dice: muchachos, vea, les cuento. No, pero espere, esa reunión no fuimos nosotros solamente. A esa reunión invitó a todos los colaboradores, sí, que así era como nos llamaban, a los que hacíamos programas especializados y gratis en Radioactiva. Había otros muchachos más jóvenes que nosotros que hacían programas sobre new metal. Había uno que hacía sobre el mundo de los skaters y esa cuestión. Había otro que era La Cúpula. Sí, aunque
la cúpula de Sí, del aunque la Zamorro. cúpula sí se conservó, pues porque, o sea, ¿por qué fue Sí. la reunión, cierto? Resulta que él nos dice, muchachos, ustedes saben que Caracol, una empresa nacional, o sea, nos contó la historia de la corporación como tal, y en este momento se están haciendo negociaciones con una gran empresa de medios de comunicación española. Me voy a reservar el nombre para evitar, No, no para evitar digamos pues de el quiénes se nombre. trata, no sabemos que les choque que no los mencione. Entonces esa gran empresa española va a comprar Caracol Radio. Entonces, y ellos vienen con otras políticas. Entonces, en medio de esa negociación se está mirando el asunto contractual, cómo es la programación, la planeación, la producción, en fin. Entonces, no sabemos si ustedes pueden continuar o no. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? A los 15 días, es decir, ya habíamos logrado 18 emisiones de Planeta Extremo, pues Gabriel nos dice, muchachos, lamentamos mucho, pero como no tenemos un vínculo contractual, esta nueva empresa dueña de la emisora decide que aquí no puede trabajar nadie que no tenga contrato, ni siquiera gratis, porque pues, y realmente es así, legalmente puede haber dificultades. Entonces, esos nuevos dueños, con sus políticas traídas de España, deciden sacrificar un montón de programas temáticos de Radioactiva, ampliar la programación y hacerla más comercial de lo que ya estaba. Entonces, ahí es cuando chau, chau, adiós. Y no solamente eh, acabaron con los programas especializados, sino que también muchos de los programadores y locutores que trabajaban ahí se quedaron sin empleo porque era más barato programar un robot de una lista de reproducción, algo así como el Winamp que usábamos nosotros, que darle la oportunidad de trabajo a una persona que conoce de música, que conoce el medio y poner las canciones según su parecer o según lo que la gente llamara a pedir. Entonces, eso fue machetazo por aquí, machetazo por allá. Pero hasta ahí llegó Planeta Extremo y hasta ahí llegaron los otros programas especializados que se transmitían en esa emisora. Y bueno, esa es, digamos, nuestra experiencia por radio. Ya a partir de ahí, pues, cosas esporádicas que a uno lo invitan, ve, vení para que hables de este tema, para que hables de lo otro. Pero yo como moraleja, como conclusión saco, pues, que fue una experiencia muy bacana, aprendimos bastante y nos permitió, pues, como mantener vivas ciertas conexiones. Ahora el mundo es muy distinto. También invitamos a que nos comenten en las redes, en la parte de abajo del video, esa experiencia, o sea, cómo era antes y cómo es ahora. Ahorita pues es muy fácil, la gente gratuitamente puede escuchar un montón de cosas que hay en esas plataformas de entretenimiento, pagando el servicio, entonces se ahorran la publicidad que le empacan a uno ahí, que deliberadamente es el género que a usted le choca, eso no es un error, eso lo hacen a propósito para que usted se vea presionado a que pague y le quiten lo que le estorba. Y cómo es ahora, digamos, el contacto, la interacción con los medios masivos de comunicación, si son o no metaleros, pues si tienen hábito radial. Yo no oigo radio hace mucho tiempo, pues no encuentro en radio nada que me satisfaga, inclusive en esas plataformas de entretenimiento, yo tengo cuenta en 2 o 3 y siempre vuelvo a lo mismo, ¿a qué? A poner mis discos, mi música cuando yo quiera, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué más tenemos para decir en el tema de hoy? ¿Qué más tenemos para decir? Que vamos a agradecer nuevamente a Alejandro, que es nuestro hermano, que no es gemelo, nuestro hermano menor, quien nos ayuda con la edición y montaje de estos episodios de los cortos. Y agradecer también a nuestras familias que nos ayudan para permitirnos el espacio y el silencio y darles a ustedes de una manera decente estas emisiones. También agradecemos a esta comunidad que está creciendo, que son nuestros seguidores. Como mencionamos en otro episodio, ya tenemos pues espectadores en Bolivia, Argentina, en México, España, Venezuela. Eso es muy bueno, no solamente porque se expande nuestra audiencia, sino porque eso habla de que esta comunidad metalera está en todas partes. Recuerden suscribirse, recuerden activar las notificaciones dando clic en la campanita y nos vemos en el próximo episodio de Metal Mellus. Muchas gracias. Chao, que les vaya muy bien. Muy buenos días, estamos escuchando El Culto a AC/DC, la segunda parte. Acabaron de escuchar la canción Jailbreak del álbum que lleva su mismo nombre, de 1975. Es quizás una de las canciones más viejas de esta agrupación australiana.
Pero al comienzo escuchamos una versión en vivo de la famosísima canción de ellos, Highway to Hell. Buenas noches, estamos aquí en un gran especial de 3 horas, algo increíble en el mundo porque estoy seguro que nadie más lo ha hecho sobre el Mercyful Fate. Este mello no me dejó saludar, hombre. Estoy en la compañía de los 2 mellos más famosos de Medellín, el señor Juan Diego y el señor José David López, bienvenidos. Muchas gracias, Román. Y yo soy Román González, como todos los miércoles a eso de las 9 tenemos una cita con una selección especial que preparamos durante 8 días para compartir con ustedes. Hoy, como lo dijo aquí mi compañero, tenemos un especial de Mercyful Fate, así que... Muy bienvenidos todos los metaleros de Medellín a la primera emisión de Planeta Extremo, un programa que estamos estrenando en Radioactiva. Hablamos en este momento Juan Diego y José David López, los mellizos, y nos acompañan en las perillas y en el poderosísimo computador Felipe Trujillo. Bueno, vamos a escuchar a continuación durante estas 2 horas bandas como Pantera, tenemos también Creator, Iron Maiden, vamos a oír algo de Def Leppard,